Buenos días, aquí estamos como todas las mañanas tempranito en su programa Lo que pasó. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a las farmacias Medicar, la farmacia de todos los dominicanos. En esta mañana nos acompaña el director de la Federación Dominicana de Ajedrez, el director administrativo, Braulio Ramírez. Un placer tenerte por aquí. Nuestro compañero Estil Martínez. Y vamos a conversar un poquito sobre el juego ciencia, el ajedrez, el deporte que es básicamente pensando. Braulio, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando tú quieras, tú puedes hablarnos un poquito sobre la Federación Dominicana de Ajedrez, sobre cuándo surge. A mí me gustaría primero conocer a Braulio. Yo particularmente no lo conozco mucho. El mundo del ajedrez no es mi mundo, pero me gustaría saber a qué edad comenzó Braulio con el ajedrez y luego cómo llegó a la federación y luego que nos cuente un poquito también de la federación, claro está. Pero me gustaría conocer a Braulio. Braulio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Háblame un poco de ti, Braulio, con relación a tu vida, cuándo comenzaste el ajedrez, qué ha significado para ti, cómo ha aportado a tu vida en términos generales. Bueno, bien, inicié a jugar ajedrez en el año 1995 por iniciativa de mi padre, Rafael Ramírez. Ya para esa fecha nosotros estábamos viviendo frente al Parque del Este, que hoy en día es uno de los complejos deportivos más grandes, al igual que el Centro Olímpico. Okay. Ahí conocí unos jóvenes del sector que jugaban ajedrez y me involucré con ellos a jugar y eso fue de ahí en adelante todo un éxito. Muy bien, muy bien. Pero cuando comenzaste, ¿qué tiempo tú le dedicaste? ¿Cómo fue que comenzaste a aprender? ¿Tuviste que leer libros? ¿Estabas en constante contienda para superar a otro? Es decir, háblame un poquito de esos elementos, porque yo sé que el ajedrez implica un nivel de pensamiento muy profundo, muy concentrado, pero a la vez un nivel de competitividad y de competencia Sí, entre las personas, porque siempre tenemos a alguien a quien queremos parecernos, pero también a quien queremos superar. Claro. ¿Cuál es tu caso, Braulio? Bueno, en el caso mío, yo comencé jugando con mis padres 5 o 6 partidas diarias. Cuando junto con los compañeros del Parque del Este a jugar, ya ahí noto la diferencia de nivel. Eso me obliga a ir a los libros a estudiar. Excelente, wow. De ahí uno de los compañeros llamado Rafael Lugo me llevó a la Federación Dominicana de Ajedrez en el Centro Olímpico, donde ya se subdividía el tiempo. Algunos días en la Federación de Ajedrez jugando, donde uno notaba el nivel y obligaban a uno a estudiar, porque para aprender bien el ajedrez hay que dedicarle por lo menos 4 o 5 horas diarias estudiando. 4 o 5 horas, así mismo como a otros deportes. Sí, porque el ajedrez tiene muchas combinaciones. En el ajedrez, una de las cosas más complejas es que en esas 64 casillas, donde tú mueves tanto las piezas blancas como las negras, o sea, contra tu oponente, es una batalla en la que se trata de capturar el rey por base a diferentes estrategias. Y tú tienes una infinidad de movimientos. Incluso hay grandes maestros que dicen que no hay 2 partidas iguales, de tantas combinaciones que se pueden dar dentro de una partida, dentro de las aperturas, las teorías de apertura, todas esas cosas. Y quería preguntarte también sobre, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿se están jugando muchos torneos online? Sí, se están jugando. Nosotros hemos realizado 139 torneos online. Torneos por edades, masculino, femenino, de instituciones gubernamentales, de empresas privadas, de toda la naturaleza. Y el ajedrez dentro de los colegios, las escuelas públicas, ¿qué tal se ha motivado eso últimamente? Va muy bien. La semana pasada tuve una reunión con Luis R. Santos del Ministerio de Educación, donde la Federación Dominicana de Ajedrez está trabajando con los videos que se le van a pasar a los jóvenes en las tandas extendidas. Tenemos ya el protagonismo de eso, hemos entregado el material y ya se está trabajando en el Ministerio de Educación eso. Excelente, excelente. Es decir, que se está propiciando
todo lo que tiene que ver, primero con el crecimiento del ajedrez y en su defecto con el desarrollo de esa capacidad cognitiva que implica jugar ajedrez y que se refleja en diferentes áreas. Es decir, cuando las personas tienen ese nivel de profundidad, ese nivel estratégico que puede dar el ajedrez aplicado a otras carreras, a otras ramas, entonces estamos hablando de una persona que está desarrollando, valga la redundancia, una capacidad de poder tomar decisiones adecuadas, de poder influir de manera adecuada, pero también de poder aplicar eso para su propio desarrollo y para su propio crecimiento personal, económico y familiar. Eso es lo que yo entiendo, cómo influye y desde el punto de vista también de la misma psicología. Es decir, que me parece sumamente interesante el hecho de que haya una alianza entre la federación y el Ministerio de Educación. Eso es así, correcto. Sí. Se está propiciando el desarrollo de nuevos talentos. Así es. Y a nivel de las competencias internacionales, ¿cómo vamos como país ahora mismo? ¿Cómo tú entiendes que se están desarrollando? Porque al estarse jugando tanto torneo online, tú puedes jugar ahora mismo con cualquier persona que esté en Rusia, en Estados Unidos, donde tú quieras. Bueno, hay un torneo internacional que se llama Batalla de Américas, donde ese evento internacional nosotros lo hemos ganado ya en 7 ocasiones. Wow. Eso es un buen nivel de ajedrez. Correcto, sí, es un torneo por equipo donde se involucran el país completo, como quien dice, a jugar, y así a los demás países también. Y sabes que me interesaba, Omar, esa pregunta y básicamente la respuesta que da Braulio, ya que me interesa saber cuál ha sido por lo menos la historia de República Dominicana en la posición en que estamos, mejor dicho, a nivel internacional. Si somos, por ejemplo, vemos que en el voleibol somos una potencia. Una potencia, es decir, no quiere decir que ganemos siempre, pero nuestro rating y nuestra frecuencia en términos de ganar y el potencia y la capacidad de nuestros deportistas, tanto en el área femenina como en el área masculina, es alto. Entonces, ahí tenemos un referente, el voleibol. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cuál es nuestra posición o nuestra imagen hacia afuera en términos del ajedrez? Bueno, en ese término estamos creciendo ahora mismo. Hace 10 años atrás solamente tenían en el país alrededor de 10 o 12 jugadores titulados con título internacional. Hace ya 2 años conseguimos en el 2018 20 títulos internacionales. Adicional a los 12. A los 12 que tenían anteriormente estancado hace 12 años atrás. Todo surge, la diferencia surge desde la administración 2010 del actual presidente Pedro Domínguez Brito, que fue presidente durante el 2010 al 2014. Luego pasa la administración de Willy González, 2014-2020, y tenemos nuevamente ahora como presidente al doctor Pedro Domínguez Brito, quien ha podido mantener la iniciativa de los eventos internacionales. Por ejemplo, logramos graduar el año pasado a Josué Araujo, un joven escolar que ya estaba siendo bien recibido por el Ministerio de Educación y se convirtió en el maestro internacional más joven de toda la historia de la República Dominicana. ¿A los cuántos años alcanzó? A los 18 años. Eso es bastante joven en ajedrez. Hay casos excepcionales en otros países que lo logran con 16 años, con 16, 14 sí. años, pero esos son casos muy excepcionales. Yo te quería preguntar, ¿en qué año surge la Federación Dominicana de Ajedrez en nuestro país? En el 1965 y ya se incorpora en el 1995, donde ya viene siendo reconocido oficialmente por el Ministerio de Deporte, el Comité Olímpico Dominicano. Ok. Wow, o sea, pero me parece un rango de tiempo muy amplio como para que desde la República Dominicana se comenzara a asumir el ajedrez como un deporte y por ende a la federación. Es decir, ¿a qué se debió esa situación de ese tiempo para ser reconocida? Porque estamos hablando desde el 65 al 95. Es mucho tiempo. ¿A qué tú crees, Braulio, que se debió eso? Desde que pasara tanto tiempo. Procedimientos que van exigiendo y se van cumpliendo con el paso del tiempo. Ok. Y
En sentido general, ¿tú crees que nosotros en el futuro, a corto o mediano plazo, logremos tener un gran maestro internacional pronto en esa cantera de jóvenes, ya a esos niveles, con un elo de por encima de 2000? De 2000, claro que sí, claro. Bueno, ahora mismo nosotros tenemos a José Lisandro Muñoz Santana, que es el jugador número 1, titulado por rating en el número 1. Ok, ¿y cuál es el elo FIDE? Él tiene 2.384. Es un elo bastante respetable, 2.300. 2.300. Sí, pero háblame un poco de esto, porque me parece interesante, Omar, porque vuelvo y repito, yo soy ignorante del tema, por lo menos en términos de todo lo que, de la terminología que implica también. Porque estamos hablando de rating, de outfit. No, el elo es como la puntuación que el jugador háblame un poco de la puntuación, es decir, cómo se cataloga un ajedrecista para que pueda tener ser lo básico y para que pueda llegar a nivel ya de una puntuación que se tenga que ver como alguien respetable. Bueno, para eso está el rating en ajedrez. El rating es como la efectividad en los píxeles. Lo único que para la efectividad de los pitchers, mientras más bajito mejor. En ajedrez el rating, mientras más alto, mejor. Identifica mejor. En el caso del ajedrez. En el caso del ajedrez, correcto, sí. Sí, pero háblame un poco de eso. ¿Cuáles son las puntuaciones? Bueno, las puntuaciones van escalonadas y van, como quien dice, por títulos. Las puntuaciones vienen dando los títulos y las normas también, los buenos resultados de los eventos. Por ejemplo. Exacto, sí. El primer título que tiene la Federación Internacional de Ajedrez ahora mismo es el de candidato a maestro, donde se logra obteniendo una puntuación de 2.200 puntos. Ya eso le da un nivel muy respetable al jugador. Cuando usted se enfrenta con un jugador de 2.200, ya inmediatamente dice, no, va con un candidato a maestro que tiene 2.200. De ahí viene el título de maestro FIDE, que se alcanza al llegar a los 2.300 puntos de Elo FIDE. Y por debajo de esos 2.200, entonces, ¿qué otros niveles hay en términos del deporte? Ya. Por abajo de esos 2.200 que tú acabas de decir. Para eso están los jugadores ya clasificados, los jugadores clasificados. ¿Cuál es el clasificado? ¿Qué puntuación necesita? Inmediatamente alcanza los 2.000 puntos FIDE. Ok. Es decir, que por debajo de ahí no somos nada, no vemos a Dios ya ahí. Bien, ya ahí están, se hacen los torneos de clase B y eso. Se hacen torneos clase B y de otra categoría. Sí, pero háblame de eso porque yo lo que estoy tratando de ver dónde quepo yo, porque al final, si estamos hablando. Yo no sabía que tú jugabas, Estil. No, yo no juego, pero si en algún momento dado voy a dedicarle un tiempo, yo quiero saber por dónde comienzo. Bueno, porque déjame decirte que uno de los elementos, aplicándolo a la psicología, que hace que las personas se mantengan haciendo algo es la percepción del logro. Esa percepción de que lo estoy logrando, estoy avanzando, es lo que hace que las personas permanezcan en el proceso. Correcto. Entonces, si de repente yo, que apenas he movido la ficha y le he puesto la mano porque el ajedrez es algo que todos tenemos, está al alcance de todos. De todos. Si yo que le voy a mover una ficha no tengo esa percepción del logro, y se da en los negocios, si tú ves que un negocio tú no estás percibiendo el avance, Omar, el éxito, tú inmediatamente comienzas a reformular si sigues en el negocio o no, o si cambias la estrategia para seguir el negocio. Entonces, ¿cuáles son esos elementos básicos que una persona puede comenzar y luego entonces poder ir escalonando en términos de los torneos, de las clasificaciones, de lo amateur, de lo A, de lo B, de lo C? Bueno, por eso hacemos nosotros los eventos clasificados por rating. Por ejemplo, lo ponemos a jugar un torneo de 2.000 puntos para abajo a todos. Ahí, todo el que va a jugar ahí piensa que va a ganar el torneo. Okay. Todos los que van a jugar piensan que van a ganar el torneo. Otro torneo lo hacemos con los jugadores de 2.000 a 2.100. Otro lo hacemos con los de 2.100 a 2.200 y otra categoría de 2.200 en adelante. Por ejemplo, para este domingo, la ARS Renacel va a patrocinar un torneo para jugadores de ajedrez no clasificados, amateur. Esos son jugadores que van a crear su usuario por primera vez y no tienen ningún registro creado y van a jugar ese torneo. Ahí todo el que juegue ahí piensa que va a ganar ese torneo.
porque están jugando en igualdad de condiciones todos. Van a Se jugar estima que desde los niveles participen básicos. más de 150 personas en ese evento, Sí. entre masculino y femenino. Pero tenemos que hacer una breve pausa por los anunciantes. Correcto. Regresamos en unos minutos para seguir hablando del ajedrez en República Dominicana. Nos vemos ahora. Regresamos a su programa Lo que pasó. En esta mañana estamos conversando de ajedrez con nuestro amigo Braulio. Estamos hablando de temas muy interesantes y de cómo se ha ido desarrollando en nuestro país el juego ciencia. Vamos a continuar. Steel tiene Mira, algunas preguntas. Estábamos conversando detrás de cámara y estábamos hablando de los ratings, de los niveles de competencias, y veo que el punto medio para comenzar ya a clasificar es, o para clasificar o catalogar a los ajedrecistas es de 2.000 puntos para abajo, es como amateur, ¿verdad? Es decir, Clase B. Sí. clase B. Entonces, de 2.000 puntos hacia adelante, estamos hablando que ya entra a otra categoría donde ya está pasando casi a maestro y hay otras clasificaciones. A candidato a maestro. Entonces, yo creo que un elemento que es motivador, además del elemento cómo aporta el ajedrez al desarrollo cognitivo del ser humano, al desarrollo psicológico y a la capacidad de resolución de problemas, que es parte de las competencias del siglo XXI, que es importante ver cómo el ajedrez aporta a estos elementos. Pero también sería interesante conversar, y me gustaría, Braulio, que tú nos pudieras como compartir qué recursos genera el ajedrez y si hay una meta también económica y si en la medida que la gente va adquiriendo nivel en el ajedrez, si se gana dinero tanto a nivel de país como también cuál sería en términos a nivel internacional, cuáles son los montos de los que se habla en términos económicos de lo que ganan esos grandes ajedrecistas. Me gustaría escucharte un poquito hablar de eso, Braulio. Bueno, bien. Principalmente aquí en el país tenemos muy buenos patrocinadores al ajedrez que realizan los eventos y le otorgan incentivos a los mejores lugares. Por ejemplo, podemos resaltar entre ellos a Distribuidora Corripio, con José Luis Corripio, la ARS Renacer, el grupo de hoteles Odelpa, que recientemente hizo un torneo dedicado a los inmortales del ajedrez, quienes fueron un grupo de ajedrecistas que falleció en la Loma Isabel de Torres. Okay. También el actual ministro de Deporte está dando un buen respaldo a los atletas en estos momentos. Ahora mismo, próximamente, vamos a tener la Copa Universitaria de Ajedrez de Miderec, coordinada por la Comisión Nacional de Deporte Universitario. También nosotros tenemos un conjunto de atletas que está en el programa de alto rendimiento. Es un programa donde ellos, para mantenerse ahí, deben mantener su nivel y sus buenos resultados. Ahí el Ministerio de Deporte, a través de ahí, le otorga un incentivo económico, lo tienen con seguro médico, se les facilitan becas para que estudien en su universidad y ese tipo de cosas. De ahí van surgiendo ya los beneficios a los ajedrecistas. Es una competencia tratar de entrar ahí y eso obliga a ese grupo que está ahí a mantenerse estudiando para mantener sus resultados y poder mantenerse ahí, porque ese grupo puede ir cambiando año tras año, dependiendo de los resultados. Mira, pero cuéntame, esos patrocinadores y esos eventos, ¿cuántos son los montos que se plantean, esos incentivos, hasta de qué rango a qué rango económico que puede ir esas competencias por un torneo? ¿Cuánto por lo menos? Torneo, por ejemplo, desde 5,000 pesos hasta 150,000 pesos que hemos otorgado. Ok, me parece muy competitivo ya cuando entramos a los 150,000, porque tú te vas a pasar quizá una semana, yo imaginándome cosas, compitiendo y siendo descartado, y ya cuando tú llegas y terminas esa semana, que tú recibas un premio más o menos de 150,000, es competitivo. Y a nivel internacional, Braulio, cuéntame
¿De qué montos estamos hablando y quiénes, en este caso, si tienes memoria en este momento de ellos, de qué monto que estamos hablando realmente en términos internacionales? No, y en términos internacionales se hablan de miles y miles de dólares, ya para ese tipo de competencia. Pero la diferencia está en que allá, esos torneos de ajedrez, es como la pelota aquí. Allá pagan para ir a ver esos torneos de ajedrez. Así como las personas pagan aquí para venir a ver los juegos entre Águilas y Licey, que es una tradición bien fuerte, allá los torneos de ajedrez es prácticamente un cine así mismo. La gente paga para ir a verlo. ¿Cuál es el país como que tiene más, digámoslo Mejores así, jugadores? Mejores jugadores, pero también que tiene un historial del juego de ajedrez metido, qué sé yo, en su cultura, entre los tuétanos de la cultura de ese país. ¿Cuál es el país que tiene esas características? Bueno, Rusia. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia? Bueno, con el ex campeón mundial y hasta el momento número 1, Garry Kasparov, ha mantenido una tradición que es prácticamente inolvidable. Ahora mismo mantiene la competencia del noruego Magnus Carlsen, que cada vez se acerca un poco más, hasta que llegará un momento que logra igualarlo y pasarle. Pero hasta el momento... Es decir, esas son las perspectivas. Las perspectivas. Según las encuestas que lanzó la última página digital Chess24, se mantiene el ex campeón del mundo, Garry Kasparov, como número 1. Algunos dicen que es el jugador de ajedrez el mejor de la historia. El mejor de la historia hasta el momento. Sí. A mí me gustan algunos otros grandes jugadores. No necesariamente Kasparov, aunque me encanta el ajedrez de Kasparov. A mí me gusta mucho, por ejemplo, José Raúl Capablanca, que era un cubano, que creo que es el único latinoamericano que ha sido campeón del mundo. Y también Bobby Fischer, que es el único estadounidense que ha sido campeón del mundo. Precisamente le ganó a un ruso, cuando los rusos tenían la hegemonía del juego. Entiendo que el juego como tal nace en Rusia. Es decir, es de origen ruso. No sé si eso es cierto. Braulio. Sí, tiene un gran porcentaje Rusia, pero viene siendo una combinación de diferentes países. Se combinó. Okay. Desde que se le llamaba chaturanga al juego, hasta que se le terminó diciendo ajedrez, fue una recopilación de diferentes... De diferentes juegos del entonces. De diferentes juegos del entonces, muy similares todos. Muy similares. Muy similares todos, sí. Pero me parece sumamente interesante porque regularmente un juego aparece en un sitio y punto, pero en este caso estamos hablando de que es una especie de combinación o de convención entre las diferentes naciones que tenían. Muy parecido en diferentes países, pero ahí venía, no, porque allá en tal país es de esta manera que se pone, no es así, hasta que se logró un consenso con todos. No, me parece interesante el tema del ajedrez. Yo me preguntaría, ¿cómo se acercan o se puede acercar un joven o una persona, no importa la edad, a la federación, o por qué vía lo debe de hacer, o dónde puede acercarse para poder aprender a jugar ajedrez? Bueno, ellos se acercan desde que surgieron los torneos escolares de ajedrez y colegiales. Con la Liga Intercolegial de Ajedrez hemos estado recibiendo decenas y cientos de niños interesados por aprender a jugar ajedrez. Interesados. Allá nosotros damos clases totalmente gratis los sábados. Ahora mismo no se está realizando por las medidas sanitarias que ha tomado el Estado, pero por lo regular damos clases todos los sábados gratis allá en nuestro local, donde tenemos entrenadores para los jóvenes, para los que saben y para los que saben mucho también. ¿Tú entiendes que el ajedrez dentro de las escuelas y dentro de los colegios, tú crees que debería de instituirse como una materia de deporte? Vamos a llamarlo así. Como los jóvenes que juegan voleibol, basquetbol ahí en el deporte, en el colegio. ¿Tú crees que debería de fomentarse más y de que se ponga en práctica en las horas de deporte?
Sí, claro que sí, debiera dedicárselo un poco más de tiempo. Claro que sí, porque ahora mismo se está jugando, pero en las tandas extendidas. Se recomienda introducirlo como una materia. Ya hay un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados del Eso es muy profesor interesante. Ángel Legel, Eso es muy interesante, ese proyecto de ley, para instituirlo entonces como una materia. como una materia, correcto, sí. Porque se han hecho estudios, y allá afuera, en Rusia, España, en los colegios que se imparte el ajedrez como materia, las calificaciones de los jóvenes son más sobresalientes que las que no lo dan. Eso El ajedrez. eso sería Ese es el punto de referencia. Eso sería un excelente avance para la educación en nuestra República Dominicana. Y ese proyecto entonces ya está caminando en la Cámara. Está caminando y lo hemos remitido nuevamente al nuevo presidente de la Cámara para que lo retome. Pero eso es algo súper interesante. Tiene que tener un proyecto de consenso porque es algo que nos beneficiaría mucho como país, puesto que nosotros necesitamos que los jóvenes se encaucen por un nuevo modelo de educación, Correcto. donde ellos aprendan a desarrollar formas diferentes de pensamiento, de enfrentar los problemas, porque el ajedrez viene sirviendo para todo eso. Viene sirviendo para todo eso. El ajedrez usted refleja la personalidad en la partida que juega. Y si lo empieza desde muy temprana edad, ya sabrá qué mejorar, qué hacer y qué no hacer. Exacto. Porque se le va viendo todo. Usted juega Sí, disculpe. no, está bien. Usted juega de acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, el que es muy tímido, se le nota en el tablero que es muy tímido. Inmediatamente lo atacan, ¿qué hace? Juega se la defiende. defensa. Y el que es muy agresivo, inmediatamente lo atacan, ¿qué hace? Contraataca también. Bueno, es que va en consonancia con lo que hablábamos hace un instante en relación a cómo el ajedrez, por su naturaleza, por sus características, aporta al desarrollo cognitivo y por ende eso se refleja en otras áreas, ¿verdad? Recordemos que el cerebro es un músculo y que en la medida que lo vamos ejercitando, en esa medida va respondiendo a una serie de situaciones. Y sí, claro está, todo proceso que nosotros agotemos siempre lleva consigo lo que es la personalidad de cada cual. De cada cual, así es. Es parte de la naturaleza del ser humano, pero lo mejor que veo es que no importa lo que tú seas, si eres extrovertido, si eres agresivo, si eres tímido, el ajedrez se adapta en términos de, como tú decías también, Omar, de lo que es esos movimientos del ajedrez, esas salidas que hay, etcétera. Pero bueno. Sí, mira, hace unos minutos Braulio estuvo hablando sobre Kasparov, que era un jugador impresionante, que durante muchos años fue campeón mundial de ajedrez. A quien Kasparov le gana el título originalmente fue a Karpov, Anatoly Karpov, y eran dos jugadores totalmente diferentes, porque mientras que Kasparov era un jugador de ataque, vamos a llamarlo así, Sí. Karpov era un jugador más defensivo. Muy reservado. Era muy reservado. Entonces eso se le notaba en la forma de jugar. Kasparov era un tipo que él decía que eso era una guerra y que había que pelearlo así, en el tablero. O sea, yo leí una vez una entrevista de él y él decía que él cuando jugaba ajedrez él se sentía que había sangre en sus manos. Porque sí, porque se trataba de ganarle al otro contrincante, acomodar el lugar. Y Kasparov hacía muchos sacrificios impresionantes y muchas jugadas. Bueno, tú debes de haber visto muchas partidas de Kasparov. Y él siempre fue un tipo, porque él todavía juega. Él siempre ha sido un tipo agresivo en el tablero. Es decir, que él se imaginaba que cada vez que sacrificaba o que mataba una pieza del otro, era sangre lo que corría en el tablero. Wow. Es que el ajedrez es una batalla. El ajedrez es una guerra. Así es. Bueno, uno de sus rivales más agresivos que enfrentó fue el español Alexis Chiró, que precisamente tiene el libro Fuego en el tablero. Sí, es que es interesante. Fuego en el tablero, sí. Mira, es de las partidas más agresivas que hay. Ahora mismo hay una serie en Netflix donde se llama
Gambito de Dama. Gambito de Dama, eso es una apertura, sí. Sí, háblame de eso porque yo escucho, me sé el título, Sí. pero yo no manejo qué significa Gambito de Dama y por qué una serie amerita el hecho de ponerle tal nombre. Es decir, ¿qué es esto que llega al punto de ser el título o de una serie en Netflix? Bueno, Gambito de Dama es una de las aperturas con las piezas blancas más jugadas. Y el reflejar el nombre de una dama, vemos como la joven de la partida, una joven huérfana, aprende prácticamente a jugar ajedrez con solo observar y mantenerse mirando, que llega a vencer a esos grandes jugadores conocidos. Bueno, So, En da eso que la se basa iniciativa. la serie. sí, pero ahora Sí. yo la vi y ahora yo la Pero entiendo mira, mejor. Steel, para que continuemos hablando del Gambito de Dama, tenemos que irnos a una pausa muy breve. Cuando regresemos, seguiremos hablando de la serie de Netflix. ¿Ok? Señores, regresamos con su programa Lo que pasó. Aquí estamos hablando de ajedrez y ya nos hemos metido hasta en Netflix, hasta en la serie de Gambito de Dama, que es muy interesante, se la recomiendo a todos los televidentes. Y estamos conversando con Braulio. Entre la pausa estuvimos hablando aquí fuera de cámara sobre el desarrollo del ajedrez y sobre el éxito de la persona. Y le preguntamos a Braulio ahora, ¿tú entiendes que una persona que practique el ajedrez tiene mejores chances de triunfo en la vida? ¿Más oportunidades? Claro que sí, claro. Por ejemplo, el ajedrez, los jóvenes que nosotros tenemos allá, que están recibiendo su clase de ajedrez, tienen unas calificaciones excelentes en sus colegios, escuelas y universidades. O sea, que mejoran Su nota. También el que juega ajedrez para su futuro no sufrirá de Alzheimer. Se han hecho estudios que el que juega ajedrez es muy raro que pueda sufrir de Alzheimer. Eso es algo muy interesante para la persona que tenga un antecedente o algo y para ejercitar su mente. Y no hay ajedrecistas atracadores. Bueno, el ajedrez tiene el Sí. grado de criminalidad más bajo que hay. Ok. Es decir, lo A pregunto nivel general, de sí. manera directa, porque es que vamos a estar claros. Es decir, cuando una persona tiene la capacidad de poder pensar, reflexionar, saber su movimiento, disminuye las posibilidades o contribuye a la disminución de esas posibilidades de que entre en un mundo delictivo porque Correcto. sabe cómo utilizar sus pensamientos para solucionar problemas. Mi objetivo, más que hablar del ajedrez como tal, porque Sí. es ir traduciéndolo psicológicamente y también para la gente, para los padres, para el público que nos está viendo. Óigame, es necesario que nuestros hijos entren en una dinámica no simplemente física, que es importante, sino también entender que el cerebro es un músculo y que por ende también debe de ejercitarse. Correcto. Y creo que uno de los deportes donde más podríamos entrar en esa dinámica es el ajedrez. Esto no quiere decir que los demás deportes no tengan estrategias, porque tienen una serie de fundamentos, los diferentes deportes, sea el voleibol, el basquetbol, la pelota, pero en este caso, el ajedrecista es él y su contrincante. Eso contrincante. Es decir, si usted no Es aprendió un lo juego que... de uno contra uno. Es uno contra uno. Donde el azar no interviene. Donde no hay un entrenador que interviene en el momento. Claro, sí tiene maestros y entrenadores para que sepan, y si van a jugar con alguien X, dice, mira, tú vas a jugar con fulano, fulano tiene tales características y él tiene que estudiar al otro. Al otro, claro que sí. Lo tiene que estudiar, pero después que está ahí, si tú no te aprendiste lo que tenías que aprender y no sabes utilizar tus pensamientos y las estrategias, entonces no vas a poder ganar. Por eso es interesante y se diferencia de otros deportes, porque en otros deportes tú tienes al manager que está viendo la estrategia y cómo mueve a cada Y además muchos de los otros deportes son juegos en equipo, En equipo. que en este caso no se da. Tú tienes que jugar uno contra uno y tú eres la blanca y el otro la negra o viceversa. Y ya están jugando, son dos bandos. Eso de verdad que lo hace muy interesante y eso es parte del desarrollo mental que provoca el ajedrez. Así es. Bueno, el ajedrez está considerado como la gimnasia mental.
Sí, 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 sí. No, y hay países donde lo inculcan desde muy pequeñito. Desde de los 5 o 6 Sí, años en adelante. sí, yo aprendí a jugar más o menos a esa edad. Ok. Lo que pasa es que yo no, ¿cómo te explico? Yo realmente al final como que abandoné un poquito el juego. Mis amiguitos jugaban más béisbol y esa cosa, y yo me fui inclinando por esos deportes también. Como que no encontré mucho compañero para eso. Bueno, a mí me gustaría para, Omar, para ir cerrando, 2 puntos yo quisiera que Braulio nos toque. Primero, ¿cuál es el futuro del ajedrez en la República Dominicana, de tu percepción? ¿Y qué tú le dirías a todos aquellos que nos están viendo desde su cama, con ese cafecito caliente en la mañana o en su sala? ¿Qué tú les dirías en términos de que, para motivarlos a que asuman el ajedrez como parte de su deporte, de su dinámica, de su hobby, y que traigan también a Que sus se lo hijos? inculquen a sus hijos Que se lo también. inculquen a sus hijos. Esos 2 puntos, Braulio, el futuro y unas palabras motivadoras que atraigan para atraer a más personas al ajedrez. Bueno, en cuanto al futuro, con esta administración ahora del doctor Pedro Domínguez Brito, tenemos encaminado a los maestros internacionales José Lisandro Muñoz y José Araujo, que fue el joven que le comenté, a que puedan lograr hacer grandes maestros. José Lisandro Muñoz está a 1 paso y Araujo está como a 3 pasos más o menos. Le faltan normas y llegar a los 2.400 puntos a ambos. Que con eventos internacionales que ya el actual ministro de Deporte, Francisco Camacho, nos ha garantizado para cuando finalicen las medidas sanitarias, con esos eventos que ellos participen, podemos decir que tenemos el éxito asegurado del país ahí en convertir por lo menos 2 grandes maestros más. Excelente. Con el respaldo del Estado Dominicano. También exhortamos a todos los jóvenes y a los padres de que involucren a sus hijos a jugar ajedrez. Jugar ajedrez es algo que sale por medidas económicas muy barato. Tienen una casa en la Federación Dominicana de Ajedrez que le da su clase totalmente gratis los sábados. Pueden coordinar también clases otros días poniéndose de acuerdo con los maestros que tenemos. Y para eso también queremos darle la gracia al Ministerio de Obras Públicas, quien ya nos ha dicho que nos va a construir otra sala más para que los jóvenes puedan jugar ajedrez. Ya se acercaron a nosotros, le hicimos la propuesta y está aceptada. Es cosa que le den curso ya, nada, únicamente ya. Excelente. Ahí los jóvenes podrán recibir sus clases, correcto. Excelente. Sí. Bueno, señores, aquí terminamos agradeciendo a Braulio desde la Federación de Ajedrez, que nos ha dado un excelente programa, una entrevista súper interesante. Le agradecemos a ustedes la sintonía. Y bueno, los exhortamos a que jueguen ajedrez y pongan a sus hijos a jugar ajedrez. Así es.